Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 24. Amén. Hechos capítulo 24, versículo 22. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Hechos capítulo 24, versículo 22 dice: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Recuerdan que el jueves pasado les dije que estábamos viendo las características de una fe muerta. Esta característica, hermano, de aquellas personas que no tienen la fe del Señor, estamos hablando de gente no creyente que aparenta ser cristiano, es la convicción del pecado, es la característica de hoy. Esa convicción del pecado, hermano, que no todos la tienen, sino los creyentes en el Señor Jesús. Porque nosotros, los que hemos aceptado al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence a la persona, hermano, de pecado, el cual le lleva a acercarse más al Señor Jesús. Amén. El cual le lleva, hermano, a servir más al Señor. Pero aquí tenemos un hombre, hermano, que conoció del Señor, le fue predicado del Señor, pero no tuvo una convicción de pecado. Y era este hombre, Félix. Pablo, hermano, estaba dando su defensa ante Félix. Recuerden que Pablo iba hacia Roma a predicar el evangelio del Señor, y hace una parada ante este hombre. El versículo 24 del capítulo 24 dice: Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Nota, hermano, que cada creyente en el Señor siempre hablaba del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a Esteban cuando lo estudiamos? Predicaba del Señor. La defensa de Esteban fue acerca del Señor Jesucristo, fue el testimonio que dio. Pablo da de igual forma el testimonio a este hombre, y este hombre, por poco, pero no tuvo una convicción de pecado, hermano. Dice: Félix se espantó y dijo: Ahora vete, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ha notado que algunos creyentes hoy en día dicen eso? Aquellos hermanos que aparentan ser creyentes, y usted les da una visita y usted le dice: vamos a la iglesia de nuevo. No sé si les ha pasado. Vamos a la iglesia otra vez. Se descarrió y se fue aparentando ser creyente, pero nunca volvió. Y él le dice: vete, en otra oportunidad iré. Aquí hay un ejemplo, hermano, Félix. No Félix el de nosotros, él es del Señor. Este hombre, hermano, que no tuvo una convicción de pecado, como muchos hoy en día no tienen. Les pondré un ejemplo ahorita rápido, y es la masacre que hubo hoy en la madrugada. No sé si algunos... Miren que viendo el video, hermano, notamos que la gente mala
sacó a los chavos del carro y los puso en la pared antes de ser acribillados. Ellos tuvieron una oportunidad ahí. Ellos, hermanos, tuvieron una oportunidad de lapso de 5 minutos, 2 minutos, porque para aceptar al Señor no se necesita una iglesia. El ladrón en la cruz no necesitó ir a la iglesia, al templo, para aceptar al Señor. Y ellos, hermanos, si aceptaron al Señor, sabemos dónde están. Pero si no aceptaron, sabemos a dónde fueron. Lo que tratamos de decir, hermano, que ellos en un momento escucharon hablar del Señor Jesús. En un momento se les predicó, en un momento se les habló, pero eran ese tipo de personas, según testimonios, que rechazaban al Señor. No, en otra vez será, en otra oportunidad yo te llamaré el día que me vas a invitar. Esta es una característica, hermano, de aquellas personas que no han conocido al Señor. Es esa característica del cual quieren más oportunidades, pero oportunidad solo hay una. ¿Por qué queremos, hermano, a veces segunda oportunidad si no valoramos la primera? ¿O por qué queremos segunda oportunidad cuando alguien espera la primera? Esa oportunidad que da el Señor, hermano, es única. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si yo no hubiera recibido al Señor en aquel entonces? Posiblemente no estuviera aquí. ¿Qué pasaría con usted si hubiera rechazado al Señor en ese momento donde estuviera? Esas oportunidades, hermano, que llegan porque el Señor quiere que usted llegue al arrepentimiento. Y no solo eso, quiere cambiarle la vida. A mí me la cambió, no sé a usted. Pero ese es el poder de Dios, hermano. Pero ahora, ¿cómo notamos que no hay una fe verdadera en un creyente, que se suele llamar creyente? Es aquellos que rechazan al Señor. Y no estoy hablando de simplemente una confesión, sino de un privilegio, hermano. Esto es algo, hermano, muy importante, poder verlo de la mejor forma, el cual no es un privilegio dado por un hombre, sino por el Señor. ¿Estamos? Si yo vengo y le digo quiere 2,000 lempiras, ¿me lo rechazaría? De ninguna manera, hermano, ni yo lo rechazaría. Pero a veces rechazamos, hermano, privilegios, el cual el Señor los da, no uno, el cual el Señor los da, no el pastor. Es ahí donde vemos, hermano, y fíjese que es triste ver, o sea, yo me siento mal llamarme creyente y no sirvo al Señor. ¿Tiene esa convicción usted? Pero hay personas que se creen creyentes, hermano, y no tienen una convicción de pecado. Y suelen llamarse creyentes y se llaman. La convicción de pecado, hermano, no es una prueba de la salvación. En este mundo hay gente llena de culpabilidad. Muchos incluso se sienten mal por su pecado, pero no llegan a un arrepentimiento. Como Félix se espantó, ¿por qué? Porque Pablo le estaba predicando del juicio venidero. Pablo le pudo haber dicho, si no aceptas al Señor hoy, vas al infierno. Y él se espantó, hermano, pero no aceptó al Señor. Y hablábamos, hermano, de una virtud transparente la vez pasada, el jueves, de una vida que simplemente es ser buena persona, como el rico, pero no tenía al Señor en su corazón. De esas características hablamos. El Espíritu Santo, hermano, obra para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, pero muchos no responden en arrepentimiento verdadero. Algunos pueden confesar e incluso abandonar los pecados que lo hacen sentir culpables. Ellos dicen, no me gusta vivir de esta manera, yo quiero cambiar. Pueden enmendar sus caminos, pero aún faltarles la fe genuina salvadora. Usted puede, hermano, ponerse a diario, escribir en una libreta sus pecados que le hacen verse más aún miserables ante el Señor, pero no hay una fe que lo haga cambiar. Y es que me causaba risa un predicador que dijo que el Señor cambia por partes. Cuando la Biblia, hermano, en Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo,
No dice mitad de una nueva criatura es, sino una nueva. El Señor, hermano, cambia totalmente a esa persona. ¿Hay un proceso? Sí, hay un proceso, hermano. Pero usted está cambiado totalmente, porque antes era enemigo de Dios y pasó a ser amigo de Dios. Por el Señor Jesucristo tenemos paz. Paz para con Dios. Y si antes no tenía paz, ¿qué era? Enemigo de Dios. Esto, hermano, es una reforma externa. Alguien que se siente culpable por sus pecados, pero no es una regeneración interna. Ningún grado de convicción de pecado es una conclusiva evidencia de la fe salvadora. Aún los demonios tenían convicción de sus pecados. Por eso es que temblaban ellos, hermano. Pero ellos no son salvos. Ellos sabían y saben a dónde van, hermano. Ellos no quieren ir al infierno, porque el Señor dice que les tiene preparado algo a ellos. Por eso el Señor los mandó a los cerdos. Pero en un día del juicio, hermano, en Apocalipsis lo estudiamos hace tiempo, el año pasado, donde el Señor va a mandar todo esto, y no solo a esto, sino a los que siguen los demonios, al infierno, hermano, al lago de fuego. Y no hay una convicción. Pero sí quería traer esto, hermano, porque a veces ponemos esa excusa de decir no. O a veces podemos decirle al Señor, hoy no te voy a servir, Señor, mañana sí. Pero es ahí donde entrábamos, hermano, al versículo que vimos la vez pasada, en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estamos en la fe. Examinaos, hermano, a vosotros mismos. Si tenemos esa fe que el Señor nos ha brindado, esa fe, como les comentaba, hermano, el domingo, fe no es simplemente creer. Fe, hermano, requiere obras, que en otras palabras es obediencia. Fe más obediencia es servir al Señor constantemente. Es agradar al Señor, hermano, en todo. Esto, hermano, nos da muchos ejemplos de lo que el Señor nos habla en su palabra. Y vemos muchos ejemplos también de personajes, que el cual el Señor nunca fue engañado por ellos, pero de que sí mostraron una apariencia, hermano, interna, que no era una fe salvadora, como las 10 vírgenes. 5 de ellas eran salvas y 5 de ellas eran insensatas. Y si usted lee la palabra, las 10 esperaban al Señor, ¿verdad? Pero solo 5 se fueron. ¿Por qué, hermano? Porque el aceite del cual habla allí, en referencia, era el Espíritu Santo. O sea, 5 tenían al Espíritu Santo y 5 no. El problema es que uno no puede ver si una persona tiene el Espíritu Santo, pero con sus acciones uno dice, hay fruto del Espíritu Santo ahí. Y cuando el Señor da esa referencia a unas bodas, viene el esposo, gritaban las 10 vírgenes, las 10 hermanos se levantaron, viene el esposo, pero solo 5 de ellas entraron. Y cuando las otras 5 decían, ábrenos, el Señor no respondió. El Señor, hermano, responde hoy, porque hoy tenemos la oportunidad, amén. Es hoy, hermano. No sabemos el día de mañana en realidad lo que puede pasar. No sabemos ahorita qué puede acontecer, hermano. No sabemos exactamente lo que vamos a hacer, pero el Señor sabe todo. El Señor sabe en qué piensa usted ahorita. El Señor sabe qué va a hacer después de salir acá. El Señor lo sabe todo, hermano. Y si Él lo sabe todo, ¿por qué no ponernos a disposición de Él? Padre, tú sabes todo. Ayúdanos, Señor, a no tener estas características malas de una fe no regenerada, sino una fe muerta. La siguiente característica, hermano, es un momento de decisión. Vamos a leer Lucas
El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Miro eso? Aquí hay tipos de creyentes, hermano. Aquí hay un creyente, hermano, que creyó en el Señor, pero de labios. El Señor dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Estos recibieron la palabra con gozo, dice, pero estos no tienen raíces. Usted sabe qué es una raíz. Una raíz, hermano, es lo que mantiene viva una planta. Una planta sin una raíz va a morir. Un creyente, hermano, sin la raíz del Señor adentro, nunca va a crecer. Va a ser cristiano de silla, va a ser cristiano de banca, el cual se va a quedar ahí. No importa si se congrega hasta los viernes, pero no se va a ir con el Señor. ¿Sí entendió lo que dije? Los viernes no hay culto, hermano. Pero es algo, hermano, que vemos y a veces decimos a nosotros mismos: yo soy creyente porque hice esto y aquello. Pero Pablo dice: examinémonos primero, para ver si realmente estamos llevando frutos como los que cayeron en buena tierra, que son de un corazón bueno, dice, y recto, que retienen la palabra oída, o sea, la recibieron, hermano, y dan fruto con perseverancia, o sea, dan fruto tras fruto tras fruto, hasta rebosar lo que el Señor ha puesto en su corazón. Cuando el Señor, hermano, pone en nuestro corazón su palabra, nosotros hablamos de su palabra. Cuando otro tipo de personaje como Satanás pone afanes en su vida, usted habla de afanes. Ahí lo dice: los que cayeron entre espinos, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevaban fruto. ¿Qué pasa, hermano, con esas personas que no creen en el Señor, pero que andan en sus afanes en fiestas? Como la parábola del rico, él pasaba solo en fiestas, y Lázaro era un pobre que mendigaba comida ahí. Ellos, hermano, son expuestos a recibir la palabra del Señor, pero no saben. El rico dice que murió de un solo, cayó. Pero si usted pregunta hoy en día, la mayoría de personas le dirá: en el último instante yo me voy a arrepentir. Yo tengo varios compañeros que me dicen: en el último instante yo me voy a arrepentir. El hecho está de que si muere de un solo no se va a arrepentir. Y ellos creen, hermano, y ellos tiemblan cuando a veces hacemos devocionales en la mañana, pero no tienen una convicción, no tienen un amor al Señor, porque los placeres, Satanás, hermano, los ha agarrado, los tiene bien en sus redes, pero ellos dicen que son creyentes, porque simplemente, hermano, asisten a una iglesia ministerial donde les han dado privilegios de predicar, donde les han dado privilegios de orar y de hacer muchas cosas, cuando en realidad, hermano, están perdiendo el tiempo.
Mire que hay un ministerio que se llama CCI, no sé si lo ha escuchado. Yo tengo un compañero que está en CCI y él me dijo, ayúdame a hacer un mensaje. ¿Para qué? Le dije yo, porque yo sé cómo anda él. Para predicarlo. Vos predicás, le dije. Sí, en CCI me dieron la oportunidad de predicar. Esa no es una iglesia, sino demoníaca, hermano. Para yo subirme a un púlpito, hermano, tengo que andar bien con el Señor. Para yo poder predicar, tengo que bautizarme. Porque el Señor, hermano, da todos esos ejemplos en la Biblia. Pero Él me dice, es que yo, me dice, la semana que me toca predicar, esa semana me porto bien. Y la otra semana no. E incluso le compré una Biblia y se la regalé. Al final no le cobré lo que era, se la hice casi regalada a él. Y muy feliz. Pero lo que quiero llevarle, hermano, es que ellos, por falsas enseñanzas en los púlpitos, por falsas enseñanzas de la gente que está en la iglesia, son ahogados en los placeres, les dan privacidad con su pecado, no hay una convicción de pecado. Una iglesia, hermano, que no le convence de pecado a usted es una iglesia demoníaca. Esa es una iglesia, hermano, el cual permite el pecado a morir, abunda ahí, porque no hay un ejemplo. Aquí han habido casos, hermano, el cual el pastor ha actuado de una manera celosa ante el Señor. Y vemos esa respuesta de los dichos creyentes, hermano, que amaban al Señor, decían ellos, pero cuando ya viene la disciplina de la iglesia, no aguantan. ¿Ha notado eso? ¿Qué pasará, hermano, si le cae la disciplina de Dios de un solo? Cuando viene el tiempo de la prueba, dice su palabra, se aparta. ¿Sabe por qué? Porque no tienen raíz, no tienen fe. Ellos ya se creen abandonados. Ellos creen que el Señor falla. Ellos dudan de su salvación. Ellos dudan, hermano, de qué van a comer hoy. Ellos dudan de qué va a pasar mañana. Esos son creyentes, hermano, con una fe muerta. Nosotros somos esos tipos de creyentes que ya sabemos que el Señor nos va a guardar mañana, amén. Porque el Señor lo ha prometido, hermano, en su palabra. No es necesario repetirlo. Usted lee la Biblia y usted, qué maravilloso, Señor. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice. Amén. No es necesario, hermano, que se lo repitan, que lo prediquen. Ahí está en la Biblia. Pero depende de uno. Si tiene esa raíz, el cual amar al Señor. Señor, te amo porque hoy me guardaste. O gracias, Señor, porque hoy no tenía ni un lempira y comí más que ayer. ¿Por qué? Porque es el Señor. Pero viene alguien, hermano, y dice, pucha, hoy no comí, no se acordó de mí el Señor. Alguien que no es creyente, hermano. Hay que diferenciar en realidad el que es del Señor y el que no es del Señor. ¿Recuerdan a Simón? Él se bautizó, lo hablé el domingo, pero su corazón estaba lleno de maldad. Judas, Balaán. Hermano, miren ustedes que les hable una mula. Ese poder de Dios que hizo que aquel burrito mula le hablara a aquel hombre y ni aún hacía arrepentirse, hermano, de su pecado. Y nosotros sin ver, bienaventurados, sin ver. No somos ese tipo de creyentes que pedimos señales, no. No necesitamos señales, hay Biblia. Señor, muéstrame tu gloria. Pero si Juan dice que casi cayó muerto, hermano, si Pablo quedó ciego con solo la voz del Señor en Damasco. Pero yo admiro a esos pentecostales que dicen que han visto a Dios, pero a saber a cuál Dios. Porque hay que probarse, hermano. Probemos, hermano. Examinémonos a nosotros mismos. Usted está orando, hermano, por una petición, gloria sea al Señor.
Pero no reniegue al día siguiente si no le bendice el Señor o le contesta. Sino demuéstrale que espera en Él. Esperamos en Él. Como ese ciego que tenía añales de estar ciego, el cojo que no podía caminar, esperaron al Señor. Y cuando el Señor pasaba, gritaban. Aunque los apóstoles, hermanos, no tenían amor y le decían a la gente a un lado, Él seguía clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor llegó. El Señor ya lo había escuchado, hermano. Pero el Señor quiere ver nuestro clamor, nuestra perseverancia. ¿Qué quieres que yo haga? Sáname, Señor. ¿Tu fe te ha salvado y sanado? La fe, hermano, salva, pero la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando alguien le diga, ten fe nada más, ¿fe en qué? Decirle. ¿Fe en qué? Que no completamos la palabra, ten fe, pero ¿fe en qué? Ten fe en que el Señor te va a sanar. Ten fe en que el Señor te va a sacar de eso. Porque el Señor así trabaja, hermano. Esas son las características de un no creyente. No tiene una convicción de pecado y no toma un momento de decisión. No lo toma, hermano, un momento de decisión, está indeciso. Quiere estar, hermano, con su apariencia en la iglesia y su corazón en el mundo. Y no es así. El Señor dice, yo quiero completo mi pueblo. Completo, hermano. Alma, corazón, espíritu. Para que amemos al Señor, hermano, como es. Eso nos habla su palabra, hermano. Muchas personas han hecho oraciones, han pasado al frente en los servicios de la iglesia, han firmado tarjetas, han hecho pactos, han pasado al cuarto de oración con los sacerdotes, han sido bautizados en agua, se han unido a iglesias y aún no han experimentado una verdadera fe salvadora. Y esto, hermano, es muy grave. Gracias al Señor, como le digo, mejor una iglesia pequeña que escucha y no una iglesia en cantidad que no sabe nada, hermano, o que no es nada. Aquí hay, hermano, de los dos tipos, porque el Señor dice, y el trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Sabe por qué el Señor no permitió que arrancaran la cizaña? Porque si la arrancaba se venía la gente buena también. Cuando usted arranca algo malo, también se viene lo bueno. ¿Lo ha hecho? Por eso el Señor dice que crezcan juntos. Al final, yo levantaré los míos. Al final, dice el Señor, solo los míos serán arrebatados. Solo los míos. Y aquellos que se queden serán los religiosos nada más. ¿En qué posición estamos? ¿En la de Félix, el gobernador? ¿O en la de Pablo, hermano? Y en el momento que el Señor le presenta para que él tuviera fe, fue una fe de convicción. Aunque nadie le creía, hermano, Pablo se esforzaba aún más, dice la palabra. Aunque todos le desechaban porque había matado creyentes, él se esforzaba. Pero este Félix no tuvo esa convicción y despacha a Pablo, vete. En otra oportunidad tal vez te llame y acepte al Señor. Pero es hoy, hermano. Es hoy que el Señor siempre nos llama al arrepentimiento y que podamos tener esas dos palabras, fe más obediencia. Y si las tenemos, Señor, que tú siempre seas el que nos dé esas fuerzas para seguir adelante. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Padre, de poder ver lo bueno que ha sido, poder ver, Señor, esas cosas que no nos ayudan, Señor, a diferenciar que hay seguridad, Señor, de que somos creyentes, pero tal vez el caminar, Señor, fuera de la iglesia no es el mejor, Padre. Y tu palabra dice que nos engañamos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes completos, Padre. A ser creyentes que llevan fruto tras fruto, día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti. Aumentanos, Padre, la fe.
y la obediencia, Padre. Aumentanos ese amor por ti, Señor. Que podamos valorar, Señor, lo que tú has hecho en esa cruz. Que no podemos pagar con nada, Señor. Pero nos resta obedecerte, Señor. Servirte, agradarte, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdales en gran manera, Padre. Tal vez hay escasez, Señor, enfermedad, problemas. Hay muchas cosas no agradables, Señor, pero tú has prometido, Padre, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, Señor. Tú has prometido, Señor, de que nada nos podrá separar del amor de ti, Padre. Cualquier cosa que venga, Señor, cualquier problema, guerra que pueda acontecer, Señor, estamos muy gozosos, Padre, porque estamos en ti, Señor. Gracias por ese enorme privilegio, Señor, que no todos tienen, sino aquellos que nos hemos acercado ante ti y que tú nos has dado ese poderoso privilegio de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por la familia en la fe que nos has brindado y por los cuidados que nos das a diario, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos de amor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.